Esta historia comenzaría hace mucho tiempo, en el pasado, en el momento que la Tierra fue formada, antes que los humanos, antes que los animales, existieron estos seres. Ellos no sabían qué eran, pero ellos sabían que tenían un propósito de crear vida y paz en este mundo. Ellos crearían unas joyas con sus poderes a su semejanza, siendo los objetos más poderosos que ellos podrían haber creado en ese tiempo. Ellos crearían criaturas legendarias, a los dinosaurios y todos ellos, pero también crearían a los primeros seres humanos, pero estos tendrían formas de animales, llamándolos semihumanos. Todo esto parecía ser un mundo mágico y perfecto, pero no todo sería felicidad para uno de ellos. Sok, que era uno de los seres más poderosos, él no quería esto, más bien él quería gobernar, ser como el rey y tener poder. Sus hermanos se enterarían de esto, pero Sok mataría a algunos de sus hermanos. Los tres que lograron sobrevivir lo encerrarían en una cueva para que nunca saliera, pero Sok, al, sab- al saber de que fue encerrado por sus propios hermanos, pensaría en una forma de escapar y cumplir su venganza. Pasaron muchos años y ahora los dioses tenían hijos llamados Beltrán, Helena y Set. Beltrán y Helena tenían los poderes de sus padres, pero Set era el único que no tenía poder, sintiéndose débil ante sus amigos. Él no se sentía bien así, y él buscaría una forma de tener poderes como ellos, entrando a la cueva de Sok. Set se encontraría con Sok, pidiéndole el poder que él tanto desea. Sok aceptaría esto, pero a cambio poseería su cuerpo. Set, siendo solamente un niño, aceptaría esto, pero sin saber que esto le costaría factura. Sok, ahora poseyendo el cuerpo del pobre Set, desataría el infierno en el lugar, matando a sus hermanos por fin. Sus amigos intentarían detenerlo, pero fallando miserablemente. Beltrán, el mejor amigo de Seth, le diría: amigo, sé que sigues ahí dentro, y prometo que voy a salvarte. Reencarnaré en otro cuerpo y te salvaré. En otro lado, una criatura apodada Guardián se llevaría las joyas para que Sok no las tuviera en su poder y creara algo más poderoso para acabar con la Tierra. Ahora Sok, siendo prácticamente un dios, se iría de la Tierra, llevándose a todas las criaturas y semihumanos posibles. Los que se quedaron morirían, pero los dinosaurios seguirían viviendo ahí hasta sus últimos días. Los dioses, antes de morir, juntarían su poder para crear un último humano para que mantuviera la tierra estable. Y ese sería Dios, el primer Dios de la historia. Y así es como esta historia comenzaría muchos años después, ahora ya en el futuro. Conoceríamos a Álvaro y su hijo, llamado King. Álvaro, Álvaro era un científico que, que buscaba formas de vida en otros planetas, pero King tenía un intelecto superior. Él creaba robots a tan solo 17 años. King claramente sufría bullying en la escuela y era alguien un poco raro alrededor de todos, ya que se creía superior ante la mayoría de sus compañeros de clase.
Pero Kim a eso no le importaría, siendo una persona completamente alegre y feliz, aunque la vida no lo trataba muy bien. En otro lado del planeta, Sok sabía de la existencia de Worgian, así que tomando a uno de esa especie, lo convertiría en un ser completamente lleno de ira y destrucción, y lo mandaría a la Tierra en busca de las joyas perdidas. La criatura llegaría a la Tierra, cayendo en aguas japonesas, pero Álvaro, al enterarse de esto, iría rápido y se llevaría a la criatura antes de que los japoneses lo tuvieran en su poder. Álvaro se llevaría a la criatura a su laboratorio subterráneo, manteniéndola encerrada en una jaula, sacándole información, aunque la criatura casi nunca quería hablar. Así que Álvaro decidió llamar a sus amigos. Estos amigos serían Javier, un ex soldado, y sus dos compañeros de ciencias, que era Víctor y Mina, una pareja ya casada y esperando gemelos. A la vez esto, Kim conocería el amor, enamorándose de una de sus compañeras de clase y a la vez trabajando junto a su padre. Pero por coincidencias de la vida, Kim junto a su pareja ahora serían padres. Kim era muy joven para ser padre. Álvaro sabía que su hijo estaba asustado, ya que él pasó por lo mismo antes cuando lo tuvo él, y le diría que no se preocupara, ya que él estaría a su lado siempre. Al interrogar a la criatura, se enterarían de la existencia de las joyas. Comenzando a buscarlas, encontrarían una estrella de color verde. La estudiarían y experimentarían con ella para saber qué efectos tendría. El hijo de Kim nacería, pero su amada no sobreviviría. Kim estaría en un estado de shock y llegando poco a poco a la locura. Un día su bullying lo llamó para burlarse de él, pero Kim, ya llegando a un punto de su límite, lo dejaría cerca de tanques de gas, prendiendo un cerillo, y bueno, ya sabrán qué destino tuvo el bullying. A la vez, Mina había dado a luz a sus dos gemelos. No tenían nombres para ellos todavía, pero los pensarían ya en un futuro. Un día, Víctor se acercó a la estrella y la tocaría, haciendo que le dé una fuerte descarga eléctrica, dejándolo inconsciente durante unos días. Al mismo tiempo, el hijo de Kim, llamado Oscar, se metería a la jaula de la criatura, inocentemente, sin saber en qué lío se había metido. La criatura no lo atacaría ni lo comería, al contrario, jugaría con el bebé. En el momento que Kim llegó y lo sacó, el bebé tenía algo diferente en su cuerpo. El pequeño Oscar tenía una fuerza sobrehumana, dándole una clase de superpoderes. Al mismo tiempo, Víctor, al despertar, sentía que su cuerpo emanaba energía, una energía que él casi no podía controlar, pero al pasar del tiempo comenzó a manipularla. Álvaro, al enterarse de que su nieto tuvo poderes, haría algo completamente loco: secuestraría bebés y los usaría como experimentos. Muchos de los bebés tenían poderes, ni uno fallaba en este proceso. Víctor decidió meter a uno de sus hijos en este experimento, pero una vez que entró, la criatura desprendió una parte de su ser, uniéndose al bebé. Esta criatura protegía al bebé de cualquier peligro que se acercaba. Decidieron alejarlo de todos, porque no sabían si era bueno o era completamente peligroso. Al otro lado de la ciudad había un joven completamente problemático, que en un descuido de intento de robo hubiera una explosión, dejándole la cara completamente llena de cicatrices. Este chico se llamaba Rain, completamente traumado y con la cara completamente desfigurada. Decidiría irse de la ciudad e iniciar de nuevo en otro estado. A los bebés con poderes para controlarlos les pondrían unos chips en el cuello
para que sus poderes se mantuvieran apagados en todo momento. Pero esta investigación no duraría mucho. Álvaro se enteraría que la policía llegaba a los laboratorios. Sabían que él secuestraba a los bebés, así que decidiría destruir todo, incluyendo a los niños. Quien se enteraría de esto sería Mina, ya que no quería que eliminaran a su hijo. Así que coordinando con una amiga, decidiría llevarse a la mayoría de los bebés posibles. En el transcurso de la huida, el pequeño bebé se vería frente a frente con Kim, pero este no sería la última vez que ellos dos se verían cara a cara. Kim se enteraría de que Mina se está llevando a los bebés, mandaría robots a, tras ella, pero al mismo tiempo la criatura se liberaría de su jaula, destruyendo todo y comiéndose a la mayoría de niños y guardias del lugar. Al mismo tiempo, la criatura estaba a punto de comerse a Kim, pero Álvaro se sacrificaría por su hijo, pagando el pecado que había hecho. El lugar estaría lleno de fuego. La policía llegaría solo para ver cómo el lugar se iba destruyendo poco a poco. Mina llegaría a un puente. Sintiéndose acorralada, decidiría arrojar a su hijo al mar. Sabría que él sobreviviría, ya que la criatura que lo protege lo iba a salvar. Víctor llegaría al lugar salvando a su hijo, y al ver a una pareja que estaban acampando, decidiría dejarlos con ellos, jurando que volvería por su hijo, y a la vez se iría del país llevándose a su otro hijo. Los gemelos serían separados, pero no para siempre. Al mismo tiempo, Javier se enteraría de todo el caos que hicieron sus amigos, así que para prevenir cosas como esta, decidiría crear una agencia tratada de capturar seres sobrenaturales y eliminarlos. Todo esto ocurriría en la época del 2007. Ahora daríamos un salto de tiempo. Y ahora estaríamos en el 2020. No se nota bien el dibujo. Uno de los bebés sobrevivientes al incendio sería Polar, un joven que ayudando a su papá en el trabajo se golpearía el cuello, dañando el chip que tenía y desprendiendo unas alas de arcoíris de su espalda. Ocultaría esto de sus padres, ya que no quería asustarlos, y a la vez usándolas para momentos divertidos. Ahora sí, vamos donde todo esto comienza lo bueno, en el año 2021. Sí. Veríamos esta con Mateo, un joven de tan solo 15 años, y su mejor amigo llamado Peter. Ellos siempre hacían bromas, y una de esas llegarían a la zona del castigo, encontrándose con Isa, una chica, y ya mencionado Polar, que aún seguiría ocultando sus alas ante todos. Al mismo tiempo, en otro lugar, ya un King mayor iría a atacar a Mateo, el joven que aún tenía esa criatura en su cuerpo. Mandaría robots a la escuela a atacarlos, pero Mateo, viendo sus nuevas habilidades, los destruiría en tan solo un momento. Huirían de la escuela en el carro del director. Isa conduciría y los llevaría a una tienda abandonada, donde se refugiarían, donde Mateo encontraría una gorra con forma de oso, esto le quedaría muy bonito. A la vez hablaría con la criatura que vive dentro de él. No sabiendo su nombre, la llamaría Etze, ya que le quedaba cool el nombre. Etze le diría que él vive dentro de su cuerpo, ya que había algo que no le podía contar aún, ya que no quería que Mateo se metiera en un problema sin saber a qué cosa se enfrentaría en un futuro. En un momento, Mateo hablaría con Isa, ya que ella era algo fría y seria, pero le contaría que su madre había fallecido, por eso ella era así. Mateo le entendería, dándole un abrazo, diciéndole que ya no tiene que estar triste,
ya que ellos la apoyarían en cualquier cosa, ya que eran una familia, amigos, eso es lo que eran ahora. Al día siguiente se irían de vuelta a la ciudad para pedir ayuda. Los robots aún seguirían cazándolos, pero ahora Mateo, con sus habilidades ya mejoradas, decidiría acabar con ellos, con cada uno de los robots, destruyéndolos uno por uno. En un momento el carro se quedaría sin gasolina, quedaron ellos varados en medio de la calle y con una gran horda de robots persiguiéndolos. Ellos armarían con lo que pudieran para así defenderse. Pero lamentablemente Isa sería capturada por estos robots. Ellos, sin saber qué hacer ya que no tenían auto, decidirían llamar al hermano de Isa, llamado Alex. Ellos le contarían todo lo que han estado viviendo desde ayer en la mañana. Alex no le escribiría al principio, pero al ver que la situación era seria, decidiría creerles, llevándolos en su carro hacia donde sea que vayan a ir ellos. Al mismo tiempo, en la comisaría, se enterarían de la desaparición de los niños, comenzando a buscar, iniciando la búsqueda en la escuela, encontrando partes de los robots destruidos y un símbolo de un triángulo con forma de araña. Así que uno de los policías sabía de dónde tenían que empezar, así que con toda la ayuda de la policía irían allá para detener a alguien que ya conocían. Los chicos vagarían por el bosque hasta que se encontrarían con una nave en medio de la nada. Entrarían para saber si encontrarían algo, pero a la vez Mateo se encontraría con Kim. Ellos se verían frente a frente, naciendo una rivalidad entre ellos dos. Kim le contaría a Mateo toda la historia de su origen de él y cómo es que su madre adoptiva, su madre real, había fallecido. Mateo lo atacaría, pero Kim se defendía con sus robots, dejándolo fuera de combate. Al mismo tiempo, la policía llegaría al lugar, pero Kim mandaría sus robots para atacarlos. Los chicos encontrarían a Isa y la liberarían. Kim, armándose con un robot escorpión, atacaría a los chicos, mandándolos a volar a la vez. Kim tenía un plan, era hacer que la nave fuera a la luna, acabando con los niños también. Mateo no se dejaría vencer ante esto, así que, fusionándose una parte del cuerpo de Etze, se lanzaría contra Kim, lanzando un fuerte golpe, destruyendo al escorpión y haciendo que Kim quede muy mal herido. Ellos saltarían de la nave antes de que despegara, haciendo que Kim se quede ahora en la luna por siempre. Ahora, Mateo, Isa, Peter, Polar y Alex eran un equipo, una familia, y ahora Mateo se dedicaría a defender la ciudad, ya que este era su destino, ser un héroe. Kim, estando en la luna, perdería un brazo por los vidrios que se incrustaron en él. Estando en una clase de locura máxima, pensaría una forma de volver a la Tierra y teniendo un aliado robótico para detener a Mateo y su pequeño grupo de niños. 5 meses pasarían de los eventos de la primera historia. Ahora los chicos eran como un equipo muy fuerte. Mateo se percataría que Alex y Polar habían desaparecido, ya que fueron a una tienda y nunca volvieron. Así que el preocupado iría a investigar, sin darse cuenta que su mayor enemigo había vuelto a la Tierra. Junto con Peter irían a la casa de Isa, donde se encontrarían con Metal Panda. Los atacaría, pero a la vez Mateo le cortaría el brazo, haciendo que Metal Panda se fuera del lugar en busca de Kim. Todo el equipo se reuniría, encontrando a Polar y Alex amarrados en una refri. No saben qué hacían ahí, pero lograrían liberarlos, ideando un plan cómo detener a Kim ahora. Al mismo tiempo, una chica llamada May buscaba a Mateo, ya que ella también tenía poderes, pero lastimosamente se encontraría con Kim. Kim la manipularía para que fuera tras los chicos, así que los atacaría en medio de la pista, haciendo que Polar
no tenga miedo y deje salir sus alas, salvando a los chicos y llevándoselos volando. Kim se cambiaría el atuendo, teniendo un aspecto mucho más malo, como de un villano. Así que Kim, armándose con su robot araña y con sus drones, se iría con May al antiguo laboratorio de su padre, ya que ahí él necesitaba algo de ese lugar. Pero May, al ver el símbolo del triángulo de araña, ella reconocería, sabía lo que había pasado aquí. Kim, traicionándola, la encerraría en una jaula, ya que sabía que los chicos iban a venir, y prepararía a Metal Panda para una revancha contra Mateo. El equipo investigaría del antiguo laboratorio, irían para allá, sabían que Kim estaría ahí. Mateo y Kim se volverían a encontrar, desatando una fuerte lucha entre ellos, haciendo que el lugar comenzara a destruirse, ya que era muy antiguo y se iba a caer por completo. Los chicos irían con May y la liberarían de su prisión. Al mismo tiempo, Mateo lucharía con Metal Panda, sacándole el núcleo de su pecho, dejándolo destruido. Los chicos se escaparían en una avioneta, ya que Peter sabía manejar una por los videojuegos que él jugaba, dejando a Kim en el lugar, de ese lugar caía en pedazos, pero a la vez, sin darse cuenta, habían liberado un ser completamente peligroso que poseería el cadáver robótico de Metal Panda. Un mes después de esto, unos ladrones tenían la tecnología de Kim, así que pensarían robar un banco con todo esto, creando caos en casi media ciudad. Así que Mateo iría para allá para detenerlos, subiéndose al camión, pero el camión saldría volando por uno de los drones. Afortunadamente, Mateo atraparía el camión, evitando una tragedia muy fuerte. Al día siguiente hablaría con Polar de esto. Sabían que la tecnología de Kim estaba en malas manos de los ladrones. Verían un robot escapando, así que lo perseguirían al basurero de la ciudad, pero sin darse cuenta que se habían metido en un territorio completamente peligroso. La amalgama robótica los atacaría, ya que este robot se había reconstruido a sí mismo con partes de los robots ya destruidos de Kim. Mateo, Polar llamarían a May para que los ayude, haciendo que ésta luchara contra el robot, pero ella caería en un charco de agua, revelando que su cabello nunca fue negro, ya que ella se lo había teñido de color así, ya que su cabello en realidad era de un color rosado. Rosado que digo naranja. Era Kim quien mandó a ese robot, ya que quería baterías de auto para reparar su brazo que estaba dañado. Pero a la vez, Kim recibiría la visita de Metal Panda, siendo controlado por la criatura. Ahora sí, en el 2022, había una joven llamada Alicia, que tendría la tecnología de Kim, y ella, al intentar averiguar todo sobre Kim, es que ella no era alguien mala, más bien le gustaba la creatividad que tenía Kim. En una de sus investigaciones descubriría la agencia, que era algo completamente secreto. Javier se enteraría de esto y trataría de buscar a Alicia para silenciarla para siempre. Pero esto no la asustaría, ya que teniendo partes robóticas de Kim, decidiría aprender a defenderse con todo esto. Glitch y Etze tenían una clase de conexión simbiótica, de que podían detectar la presencia del otro. Glitch quería ir por las joyas y sabía dónde se ubicaba una de ellas. Estaba en los bosques de Perú. Etze le diría esto a los chicos y ellos se armarían con todo lo que tenían para ir primeros a por la joya. Irían en la avioneta, ya que ahora Peter le había echado pintura, y con un pequeño logo de un panda irían a Perú. Ya al llegar, Etze le diría a Mateo que golpee el suelo, destruyendo una parte del suelo, revelando una clase de catacumbas ocultas debajo del bosque de Perú, viendo dibujos que eran de antiguos, de un guardián
que protegía la piedra de los deseos, una de las joyas que escondió él. Ellos escucharían un ruido siendo atacados por piedras que eran lanzadas por alguien, pero al ver mejor solamente se trataba de un caracal, una clase de gato que nunca habían visto acá en Perú, y era extraño ver a uno de esta especie aquí. Ellos no sabían qué nombre ponerle, así que lo llamarían Flopa. Kim junto a Glitch y Metal Panda irían tras los chicos, desatando una fuerte batalla en el templo, haciendo que el lugar quede un poco destruido tras este caos. Glitch hablaría con Mateo, diciéndole que la humanidad es un error y que nunca debieron haber existido, ya que esto es lo que su rey quiere. Mateo no entendería a lo que se refiere, pero Glitch le diría que pronto lo sabrá. Kim, junto con Metal Panda y Glitch, se irían a la ciudad. Kim pediría un deseo con la piedra, creando un robot gigante que desataría el caos en la ciudad y soltando pequeños robots para que hagan más caos. La policía y el ejército llegarían, pero no serían suficientes contra el inmenso poder de la araña robótica. La ciudad de Libetopía estaba en peligro y los únicos que podían detener esto era el equipo Panda, que llegarían a la ciudad para defenderla de la amenaza de Kim. Mateo llegaría al robot entrando por el ojo, pero se toparía con Kim, que ahora tenía un aspecto completamente monstruoso. Se habría fusionado con Glitch. Entre los dos lucharían, pero al mismo tiempo la ciudad estaba siendo consumida por Glitch, ya que Glitch quería crear un mundo lleno de monstruos y para la llegada de su jefe. Teo no podía permitir esto, así que haciendo un choque de puños entre los dos crearían una onda expansiva que los mandaría a volar. Al mismo tiempo, la araña robótica iba siendo distraída por Peter en la avioneta, que haría que el robot lo siguiera a las afueras de la ciudad, hacia una montaña. Edse y Mateo sabían cómo detener esta criatura, así que se fusionarían como lo hacen Glitch y Kim, elevándolo en el aire y estrellándolo contra el robot, partiendo una parte del robot a la mitad, haciendo que Glitch y Kim queden inconscientes en el suelo. Pero esto no sería fácil. Metal Panda llegaría también para defender a Kim, pero Mateo le daría un fuerte golpe, llevándolo donde estaba la piedra, haciéndole una sobrecarga y haciendo boom. Mateo solamente esperaba que este robot no volviera a causarle problemas en el futuro. Pero tras la explosión, la avioneta fue la más afectada, cayendo en picada. Pero Mateo, estirando su brazo, agrandando su mano también, lograría salvar a sus amigos del choque de avión. Pero Glitch no dejaría que esto pase. Él quería aún gobernar la Tierra. Que Mateo, tomando una decisión, desearía que Glitch fuera parte de la piedra de los deseos. Esto funcionaría, Glitch siendo completamente absorbido por la piedra, sin oportunidad de escapar, al mismo tiempo curando a las personas que habían sido controladas por Glitch. Pero a la vez, esto también le quitaría a Edse, ya que Edse también era parte de Glitch. Los dos se darían una despedida, ya que ellos se veían como hermanos. Y es así como Glitch y Edse fallecen. Pero a la vez, la montaña se partiría, haciendo que el robot se caiga junto con Kim y Mateo. Sus amigos lograrían salvarlo, ya que gracias a eso no había logrado sobrevivir. Pero ahora la amenaza más grande había sido destruida. Gracias a esto, la ciudad les aplaudía y les daba porras, ya que ellos habían salvado la ciudad del malvado Kim. Ellos iban a ser leyendas en el futuro, a la vez recordando el sacrificio de Edse. Pero esto no terminaría. Unos agentes de la agencia encontrarían un rastro de Glitch y se lo llevarían. Javier experimentaría con esta parte de Glitch con animales, haciendo que uno de estos se convierta en una clase de dinosaurio. A la vez quería experimentar con humanos,
pero al pensarlo se encontraría con una joven que estaba llorando. Javier, con una sonrisa, le extendería la mano. La joven se llamaría Andrea, y aceptando la ayuda de Javier, sin saber que estaba cometiendo un terrible error. A la vez, en los escombros del robot, Kim habría logrado sobrevivir a la caída. Por cierto, ¿se acuerdan del bullying de Kim? Bueno, este se llamaba Bryce. Bryce, tras la explosión, él habría logrado sobrevivir, quedando la mitad de su cara completamente desfigurada. Llegaría a casa de sus padres, ya que él había escapado del hospital. Él quería venganza por lo que Kim le había hecho, le había arruinado su vida. Pero Bryce, en un arranque de ira, decidiría explotar la casa de sus padres, ya que ahora él se había vuelto completamente loco. Ahora armándose con un arma, decidiría crear un plan, ya que en unos meses llegaría Halloween, ya teniendo un plan completamente macabro. En otro lado del planeta, Sock se había enterado de la caída de Glitch, ya que él había fallado. Decidiría tomar en cuenta sus propias manos, ya que si quieres hacer algo bien, tienes que hacerlo tú mismo. Y hasta aquí llegaría la evasión de Panda. Espero que esta historia les haya gustado, ya que me tomó mucho tiempo hacerla, los dibujos y los personajes a la vez. La siguiente parte ya está en desarrollo, ya la estoy haciendo y muy pronto la podrán ver en este canal. No se olvide, yo soy Mr. Panda y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. No olviden suscribirse y activar todas las campanitas para que les lleguen notificaciones de los videos y los proyectos que hago. Ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos, pandas.